Buen día, vamos a continuar con nuestro curso de programación de bases de datos con SQL Server. Vamos a continuar siempre en la tercera unidad. En este caso vamos a trabajar con el comando drop, el cual se utiliza para eliminar completamente objetos de la base de datos. Una vez que se ejecuta el drop, el objeto desaparece de la base de datos y no se puede recuperar. Es importante mencionar que antes que nosotros ejecutemos el drop, tenemos que estar seguros que ese objeto ya no lo vamos a utilizar porque una vez eliminado ya va a ser imposible poderlo recuperar. Entonces tenemos que este comando es útil cuando se necesita reorganizar la estructura de la base de datos o eliminar objetos que ya no se utilizan. Tenemos que tener presente antes de usar el drop tres cosas muy importantes. En primer lugar, es la pérdida de datos. Como dije hace un momento, una vez que eliminamos un objeto, entendamos por objeto tabla, índice, procedimientos almacenados, restricciones, funciones, vistas, entre otros. Entonces, una vez que nosotros eliminamos uno de estos objetos, entonces ya no los podemos recuperar más. Lo que se recomienda es que antes de eliminar uno de estos objetos, nosotros podamos tener un respaldo de nuestra base de datos por si acaso necesitamos restaurar nuestra información a un estado anterior a la eliminación del objeto. También hay que tener presente el caso de las restricciones, es decir, que si en el objeto que nosotros vamos a eliminar existen restricciones de llave foránea o de llave primaria, en este caso, entonces la eliminación del objeto no se va a poder realizar porque está haciendo referencia o hay otra tabla que está haciendo referencia a este objeto. Para poderlo eliminar, lo que tendríamos que hacer es primeramente eliminar esas restricciones o esas relaciones a nuestra tabla para poder proceder con la eliminación. También tenemos en este caso las dependencias. ¿Qué quiere decir las dependencias? Que cuando nosotros eliminamos un objeto, tenemos que tener presente que si a ese objeto que vamos a eliminar hay consultas, procedimientos almacenados, funciones o cualquier otro código que está haciendo referencia a ese objeto o que lo está utilizando para mostrar o calcular o extraer información, entonces vamos a tener errores porque al eliminar el objeto, entonces ya no se puede acceder a él y por consiguiente nos va a generar errores. Entonces, antes de eliminarlo, tenemos que estar claros también de que no hayan dependencias en líneas de código a ese objeto. Ahora, al igual que en videos anteriores, vamos a realizar tres ejercicios para comprender un poco mejor cómo funciona el comando drop. Para eso voy a salir de la pantalla completa, vamos a copiar las instrucciones, voy a irme al SQL Server, le vamos a indicar que vamos a crear una nueva consulta, la vamos a renombrar y le voy a indicar como nombre comando drop, voy a dar enter. De igual manera por acá vamos a especificar la base de datos con la que vamos a trabajar. Vamos a darle un go para cerrar el bloque. Voy a pegar por acá las instrucciones. Vamos a ubicarnos por acá al final para hacer un espacio. Entonces me indica que se necesita eliminar la restricción del monto del pago de nuestra tabla de pagos del cliente. Entonces para eso vamos a especificarle, en este caso, el alter, porque vamos a modificar la estructura de la tabla. Al eliminar la restricción, modificamos la estructura de una tabla, entonces por eso tenemos que especificar el alter. Entonces le vamos a decir alter table, qué tabla es la que vamos a modificar. Aquí tenemos pago del cliente, por acá tiene una S al final y vamos a indicarle que vamos a eliminar una restricción y vamos a especificar el nombre de la restricción que queremos eliminar. Vamos a pegarlo por acá, pegar punto y coma y vamos a darle un go. Pero por aquí, si no me equivoco, este no es el nombre de nuestra restricción. Vamos a venirnos por aquí al create donde lo tengo. Aquí está el comando create. Vamos a ir acá. Si miren, tenemos otro nombre. Entonces voy a quitar esto de aquí y vamos a reemplazarlo para que no tengamos errores. Lo pegamos. Vamos a venir por aquí a nuestra tabla pagos clientes. La vamos a actualizar y vamos a ver las restricciones que tenemos. Entonces aquí tenemos la restricción correspondiente al monto pagado. Vamos a decirle que vamos a poner en uso la base de datos factura. Vamos a ejecutar esto por acá. Entonces me dice que no es una restricción válida. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. El error que me da es porque aquí me hace falta la S en el nombre de la tabla. Entonces vamos a ejecutar nuevamente. Entonces se eliminó de manera correcta. Vamos a ir al explorador de objetos.
tenemos por aquí la restricción siempre, vamos a darle refrescar, vamos a abrir las restricciones y ya no tenemos la restricción correspondiente al monto o al pago de los clientes. Ahora me pide que voy a eliminar la columna fecha de modificación de la tabla pagos del cliente. Entonces vamos a modificar una tabla. Por eso tenemos que especificar el alter table. Voy a pegar esto por acá. Vamos a poner la S y le voy a decir que voy a eliminar en este caso una columna y vamos a especificar el nombre de la columna que deseamos eliminar. Le voy a dar punto y coma, le ponemos un go y vamos a ejecutar esto por aquí. Bueno, antes de ejecutarlo, vamos a ir a la tabla pagos para ver si la columna está presente. Entonces aquí tenemos fecha de modificación, la vamos a eliminar, ejecutamos el código, vamos a actualizar por acá y entonces ya no tenemos la fecha. Ahora finalmente me pide eliminar la tabla. Entonces vamos a hacer un drop table y vamos a poner el nombre de la tabla que deseamos eliminar, punto y coma, que vamos a darle un go, vamos a seleccionar, pero antes de ejecutar el código tenemos la tabla pagos cliente, ahora la vamos a eliminar, ejecuto y vamos a actualizar en este caso la base de datos o la peta tabla de la base de datos factura. Vamos a esperar que cargue. Entonces, miren, ya desapareció la tabla pagos del cliente. Entonces, esta es la manera en cómo funciona el drop. Volver a mencionar que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros ejecutemos este comando, porque una vez eliminado un objeto, entonces ya desaparece completamente y es imposible poderlo recuperar a menos que tengamos un respaldo de nuestra base de datos. Entonces dejaríamos el tema por aquí y nos vamos a ver en el próximo video